¿Quieran? Si yo le pongo, por ejemplo, 9 de septiembre, o lo cambiamos todo. Septiembre. ¿Cómo sería acá el cambio que habría que hacer entonces? 9 de septiembre. ¿Qué vamos a tener que cambiar acá? Perdón, chicos, 2 de septiembre. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo dejamos para hoy. Bueno, yo puse 9 porque pensaba en septiembre en realidad. ¿Sí? 2 de septiembre. ¿Qué habría que hacer entonces? En el tercer valor, en lugar de poner 18, porque era el 18 de agosto, vamos a poner 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner acá entonces las 18 horas. 2 del mes de septiembre. ¿Estamos? Acá comienza. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cualquier minuto de la hora 18 del día 2 de septiembre, de lunes a viernes. Así se lee eso que he pintado yo ahí recién. Bueno, vamos con la siguiente. También vamos a ponerle 2 de septiembre para que lo podamos ver nosotros ahora y de paso cambiamos esto. Ponemos acá entonces 2 de septiembre. Bien, entonces, ¿cómo sería esta? Serían los minutos 1, 2, 3 y 4 y 5. Hay que poner entonces acá en la primera columna. Acá va a ir un valor, entonces vamos a ir aclarando los minutos. ¿Sí? De 0, voy a poner acá entre paréntesis, ¿sí? Para que vayan teniendo en cuenta que valores vamos a poner. De 0 a 59, ¿sí? Es el último minuto. Bien. ¿Las horas cómo pueden ser? Pensemos las horas. De 0 a 23, ¿sí? Los días del mes, ¿cómo pueden ser los valores? Y del 1, el menor, a 31, dependiendo del mes, obviamente, ¿no? Los meses del año, ¿cómo pueden ser los valores? Del 1 al 12, ¿sí? 1 a 12. Los días de la semana pueden ser de 0 a 6 o de 1 a 7. ¿Vamos? Siendo 0 y 7 el día domingo. Bien. Bueno, entonces ahí queda clarito bien qué valores podemos poner. Entonces, para los minutos, la primera columna, ¿qué valores vamos a poner? Díganme ustedes. Según la segunda consigna, ¿no? Consigna 2. 1 a 12 serían los meses. Bien, Ana. Para los minutos, segunda consigna, que dice 1801, 1802, 1803, 1804, 1805. Sería del 1 al 5 en realidad, porque más allá que hoy sea 2 de septiembre, bueno, ponemos del 1 al 5, ¿estamos de acuerdo? Bien. Vamos del 1, guioncito 5, excelente. Claro, acá figuraba del 2 en realidad. Y arribita estaba la otra hora. Muy bien. Bueno, minutos estamos bien. Del 1 al 5. La hora dice
18, eran todas las 18, entonces le ponemos también 18 horas. Bueno, dice durante el 2 de septiembre, vamos a poner 2 del 9 del corriente año. ¿Qué ponemos entonces en día de la semana? Si acá no nos especifica ningún día en particular. ¿Qué se hacía cuando no se especifica ningún día en particular? Y se coloca el asterisco. ¿Sí? Sea que caiga domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado, 2 de septiembre, entonces, como eso no nos interesa que sea un día en particular de la semana, entonces ponemos asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ponemos acá el asterisco y ponemos en este caso dates, mayor, mayor, en este caso H1. Bien, vamos con la siguiente actividad, la 3. Dice agregar en un archivo llamado H2 la fecha y hora del sistema a las 18:02, 18:05 y 18:09. Fíjense que no son consecutivos. Durante la primera quincena del mes de agosto del corriente año, los días viernes. Vamos a respetar acá esto, ¿sí? Ya no lo voy a cambiar así. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Fíjense que los minutos de la hora 18 no son consecutivos. Entonces, ¿qué vamos a poner, chicos, acá? No vamos a poner el guión, sino que vamos a poner ¿qué cosa? Una coma, ¿sí? Vamos a poner 2, 5, 9. En esos 3 minutos, 2, 5 y 9, de la hora 18, ¿sí? 18, durante la primera quincena del mes de agosto. ¿Cómo sería la primera quincena? ¿Cuál es la primera quincena? Es del 1 al 15, ¿no? ¿Cómo se haría entonces? 1, guioncito, 15. ¿Sí? Es la primera quincena. Del mes de agosto, del corriente año, o sea, 8. Únicamente los días viernes, o sea, los días en que caigan viernes, ¿sí? De la primera quincena, que van a ser aproximadamente 2, vamos a poner esta tarea que se ejecuta, ¿sí? ¿Cómo indicamos que sea día viernes, chicos? ¿Con qué número? Lunes es 1, ¿sí? Viernes es 5, excelente. Muy bien. Excelente. Dates. Vamos a poner mayor, mayor, H2. Vamos con otra. Decimos la 3, vamos con la 4. Dice agregar a un archivo llamado H3 la fecha y hora del sistema cada 2 minutos de la hora 18, durante el mes de agosto del corriente año, los días viernes y sábados. Bien. Nosotros decíamos que era cada minuto era con el asterisco, ¿sí? Cada minuto con el asterisco. Si nosotros decíamos cada 2 minutos, ¿cómo había que poner? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en clase? Asterisco barra 2, es cada 2 minutos. ¿Vamos? Bien. De la hora 18. Bueno, 18 tenemos como hora. Durante el mes de agosto del corriente año. ¿Cómo se interpreta esta frase, ¿no es cierto?, que dice durante el mes de agosto del corriente año? Durante el mes de agosto, vamos a decir. ¿Qué día sería durante el mes de agosto? ¿Qué está significando durante el mes de agosto? ¿Algún día en particular o todos los días del mes de agosto? Todos los días. Días del mes de agosto. Entonces, hay que poner acá en cuarto, como tercer parámetro. Asterisco, excelente. Muy bien, chicos. También es cuestión de saber interpretar la consigna, ¿sí? Bien, muy bien, chicos. Y mes de agosto decimos que es 8, en este caso.
Los días viernes y sábado. ¿Cómo ponemos viernes y sábado? 5 es viernes, sábado o sea, 5 es viernes, 6 es sábado. Puedo poner 5-6 o 5,6. En este caso daría igual. Entonces acá ponemos la tarea, date, mayor, H3. Bueno, vamos con la quinta. Bueno, la quinta, ¿quieren armarla ustedes? Chicos, no. Les doy 2 minutitos para que la armen ustedes. Dice, agregar en un archivo llamado H5 la fecha y hora del sistema desde el minuto 3 al minuto 5. Y luego, en los minutos 8, 9 y 12. Y finalmente, desde el minuto 14 al minuto 20, durante la hora 18 y 19. Durante cada día de los meses de agosto y septiembre del corriente años, de martes a viernes. Está bastante más complicada que las anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá no va a ser, por ejemplo, cada 2 minutos desde el comienzo, sino que va a ser cada 2 minutos desde un momento en particular, ¿sí? O desde un minuto en particular. En este caso. O sea, desde el minuto 3, o sea, no va a ser al minuto 5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo ponemos entonces? Del minuto 3 al minuto 5. Hagamos la primera parte, por lo menos. ¿Cómo sería la primera parte? Del 3 al 5. ¿Sí? Acá yo lo voy a cambiar, pero que lo veamos con el... Ah, no, tiene septiembre también. Del 3 al 5, ¿cómo sería, chicos? 3, guioncito 5. ¿Sí? Y luego los minutos 8, 9 y 12. ¿Cómo especificamos los minutos 8, 9 y 12? Porque el minuto 6 y 7 no van. Ana dice de 3 al 5, coma, porque es el I, 8 y 9 y 12. Y luego viene del 14 al 20. Perfecto. Muy bien. Bueno, y acá Lucas también lo hizo bien. Bueno, entonces acá ponemos un I sin espacio en blanco, porque si ponemos un espacio en blanco ya significa la unidad siguiente, que es la hora, ¿sí? Sin dejar en blancos. Cuidado con eso. Y vamos a poner entonces 8, 9 y 12. Podemos poner 8-9 o 8,9,12. Vamos, es el mismo. 8,9,12 y del 14 al 20. Bastante complicado, ¿sí? Durante la hora 18 y 19, entonces ahora sí, dejamos un espacio, 18,19. Dejamos un espacio porque ya terminamos las horas. Durante cada día de los meses de agosto y septiembre. ¿Cómo sería eso? A ver si se dan cuenta ustedes. Cada día. ¿Cómo sería cada día? Sería de los meses de agosto y septiembre. Agosto y septiembre, ¿cómo es? 8,9 o 8-9. Excelente. De ambas formas estaría perfecto. 8-9, 8,9 también. De martes a viernes. Sí, Jairo, diga. De martes a viernes. Martes es 2 y viernes es 5. Ah, bueno, no hay problema, Jairo. Entonces sería acá la última, el 2, guioncito al 5. Fíjense que está mucho más compleja que las anteriores. ¿Sí? Entonces acá hay que poner la tarea
en este caso es dates, pongo esta tarea, chicos, para que la podamos ir viendo, ¿sí? H5 en este. ¿Va? Quedó claro el tema de la planificación de tareas en forma de frecuencia, ¿no? Es este nivel, digamos, de complejidad. Más de esto no va a ser, digamos. Se puede dar, por ejemplo, algo como esto en una consigna y luego diferentes opciones que diga, bueno, esta tarea date mayor 5, H5 se evalúa y después expresar en forma coloquial diferentes frecuencias de tiempo. Por ejemplo, en los minutos 2, 3 y 4 del mes de septiembre, de las 18 y 19 horas, de cualquier día de la semana, u otra opción que, por ejemplo, corresponda a esta configuración de tiempo, ¿sí? O bien al revés, por ejemplo, darles la consigna y ponerles, por ejemplo, estas diferentes opciones. Y usted tiene que elegir cuál de las opciones es la que corresponde, por ejemplo, a esto. Obviamente van a ser opciones bastante parecidas, ¿no? No tan dispares como esta. Pero tienen que entender primero que el primer valor que se coloca son los minutos, el segundo valor, separado por un espacio en blanco, son las horas, el tercer valor es el día del mes, el cuarto valor es el mes del año, y el quinto valor es el día de la semana. En todos los casos, numérico, ¿sí? El guión indica lo que está a la izquierda y a la derecha del guión, un rango de unidad de tiempo, y la coma indican unidades individuales de tiempo, ¿sí? Y se puede mezclar ambas en una misma unidad. Por ejemplo, acá hemos mezclado ambas, ¿sí? Bueno, y a la derecha, ¿no es cierto?, de esa configuración se coloca la tarea. Y en un archivo, ¿no es cierto?, vamos a pasarle todas las configuraciones que queramos que el cron, el proceso cron, vaya tomando para ejecutar, ¿sí? Y eso vamos a hacer con el comando cron tab. Bien. Esto entonces lo voy a borrar, chicos, a este machetito que yo les hice acá a ustedes para que lo vayan repasando y tengan en cuenta los valores numéricos de los rangos, ¿sí? Lo voy a borrar porque lo voy a guardar el archivito con la configuración esta que acá tenemos. Vamos a verificar que siempre haya estas 5 unidades. Acá tenemos una unidad, acá tenemos 2 unidades, la tercera unidad, la cuarta unidad y la quinta unidad. ¿Sí? Y acá está la tarea. Y así con todas tiene que ser. ¿Sí? Entonces vamos a guardar, acá le pusimos tareas guión frecuencia. Esto lo vamos a cerrar. ¿Y cómo lo planificamos? En este caso vamos a poner cron tab tareas. ¿Sí? Y ahí se le envía este archivo y mediante el comando cron tab para que el demonio cron, en este caso, la vaya ejecutando con la periodicidad especificada. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros teníamos un archivo dentro del eh, directorio barra proc, en el cual tenemos datos acerca de un proceso en particular. Pero ese archivo va a estar dentro de un directorio que corresponde al PID de cada tarea. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso desde ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a lanzar la tarea sleep, que es una temporización, que dure 100 segundos. ¿Sí? La voy a lanzar en primer plano. Lo que va a suceder es que no vamos a poder continuar escribiendo nuevos comandos al shell, porque el shell va a estar atendiendo a la ejecución de esta tarea que está lanzada ¿en qué forma? En primer plano. ¿Sí? Por lo tanto, hasta que no transcurran los 100 segundos, o el proceso no se termine o no se suspenda, por ejemplo, no vamos a poder continuar ejecutando tareas en primer plano. Si queremos suspender esa tarea, vamos a poner control Z, ¿sí? Está suspendida. Y, por ejemplo, mediante el comando jobs, vamos a ver las tareas suspendidas
y también las tareas que están ejecutándose en segundo plano. En este caso no tenemos ninguna tarea propia en segundo plano, solamente vemos la tarea que hemos suspendido, ¿sí? ¿Qué aparece cuando nosotros ponemos un control Z? ¿Qué es esto? Aparece un número entre corchetes, y ese número corresponde al número de tarea. Aparece un signo más, en este caso es la última tarea que se ha ejecutado, la más reciente en este caso, y el estado detenido, ¿sí? Bien, vamos a poner ahora otro sleep, vamos a poner acá 200. También la vamos a lanzar en primer plano. Vamos a poner control Z y vamos a poner jobs. Bien, fíjense, ¿qué apareció? La última tarea está indicada, ¿no es cierto?, con el más. Vamos, acá apareció el número 2, que es el número de tarea asociado a esta tarea, a este proceso que hemos suspendido, y el estado, porque fue con control Z, lo hemos detenido, lo hemos suspendido temporalmente, ¿sí? ¿Qué pasó con la que antes tenía el más, que era sleep 100? Ahora pasó a tener el menos. Esto significa que esta tarea que acá vemos con el menos es la penúltima tarea que se ha lanzado. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la que tiene el más es la última tarea que se lanzó. ¿Vamos? Bueno, estos indicadores nos van a salir únicamente cuando tengamos dos tareas, damos cuenta. Ya si tenemos más de dos tareas suspendidas o en segundo plano, por ejemplo, a esas otras va a haber otras tareas que no vamos a ver ese indicador más y menos. Por ejemplo, vamos a poner otra temporización, sleep de 300 segundos. Control Z. La de 300 va a ser la última. Y la penúltima, ¿cuál va a ser? ¿La de 200 segundos o la de 100 segundos? ¿Qué les parece a ustedes? Antes de consultarlo, por supuesto, ¿no? La última ya vamos a ver que es la de 300 segundos. La penúltima, ahora, tarea ejecutada o tarea suspendida, va a ser la de 200, mientras que la de 100 ya no es la penúltima, ya es la antepenúltima, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a ver para esa tarea de 100 ningún indicador. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a ver ningún indicador. Solamente la última y la penúltima. Obviamente, mientras vamos lanzando más tareas, las suspendemos, por ejemplo, y demás, bueno, esas tareas van a ir dejando de ser la última y la penúltima para ocupar lugares anteriores, obviamente, ¿sí? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es repasar cómo se ejecuta en segundo plano alguna tarea. ¿Cómo se hacía? Se hacía colocando al final de la línea de comandos el símbolo ampersand. Eso indica que la tarea que vamos a lanzar no se va a ejecutar en primer plano, sino en segundo plano. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner otra temporización, sleep 400, ampersand. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a suceder a modo visible? Va a suceder que vamos a ver, pongamos el enter, que el cell está dispuesto a recibir nuevas órdenes. Pero la tarea de la temporización se está ejecutando, pero por segundo plano. ¿Bien? ¿Por qué me apareció 4? Y el PID en este caso, porque esta es una tarea que la voy a poder manejar para lanzarla en primer plano, para suspenderla, ¿sí? Para detenerla, para mandarle alguna señal. ¿Sí? Por lo tanto, también es una tarea que voy a poder visualizar con el comando jobs. ¿Por qué? Porque el comando jobs, además de listarnos las tareas que están suspendidas, por ejemplo,
también vamos a poder listar las tareas que están ejecutándose en segundo plano. Entonces, vamos a poner jobs, y acá vamos a ver esa tarea, ¿sí? Pero fíjense que, a diferencia de las otras, la tarea de Sleep 400, cuyo número es 4 en este caso, se está ejecutando. ¿Vamos? ¿Cómo podremos hacer nosotros para detener esa tarea? ¿Cómo se les ocurre? Con control Z no voy a poder. ¿Por qué? Porque con control Z, ¿qué tarea puedo detener? Puedo detener la tarea que se está ejecutando en ese momento en primer plano. ¿Cómo podemos hacer para detener una tarea que se está ejecutando en segundo plano? Ya vamos a tener que utilizar en este caso el comando kill. Y hay una señal, por ejemplo la señal -2, y el número de tarea correspondiente a la tarea que quiero detener. En este caso sería 3000, en este caso el PID sería así, 3058. El número de proceso, el PID. Consultamos jobs, y fíjense que hemos interrumpido, fíjense ahí abajito, si lo pueden ver. Hemos interrumpido, chicos, la ejecución del proceso corresponde a Sleep 400. ¿Estamos de acuerdo? Con esta señal. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, relanzar en primer plano la tarea correspondiente al proceso cuya orden ha sido desencadenada por el comando sleep 100? ¿Cómo podemos hacer que continúe su ejecución, pero en primer plano? En este caso vamos a usar el comando FG, foreground, primer plano, ¿sí? Acompañándolo como argumento del número de tarea, en este caso el 1. Vamos a poner así, y fíjense que, bueno, ahí tenemos tenemos jobs, y ahí tenemos entonces estas dos. Bueno, esta, la última, se detuvo, se terminó con esta señal, ¿estamos? Aunque no fue la señal más fuerte, porque la señal más fuerte es la -9, pero con la -2, dependiendo de la tarea en cuestión, puede detenerse o puede ocasionar que se pierda, así que termine la tarea. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, vamos a repasar un poquito el tema de los PID. Vamos a ver entonces que todo proceso, chicos, tiene un número de PID. Es un número que identifica unívocamente a cada proceso que se está ejecutando. Y decimos ejecutando tal vez no en forma correcta, porque puede ser que se esté ejecutando, propiamente dicho sería que esté haciendo uso del CPU, ¿sí? Pero puede ser que esté en otro estado, que esté detenido, que esté suspendido, que esté esperando algún recurso, ¿sí? Bueno, en muchos estados, que esté estado zombie, bueno, en muchos estados podemos tenerlo. Entonces, vamos a decir en forma general, todo proceso activo, ¿sí? Todo proceso activo es todo proceso que está todavía en memoria, no necesariamente ejecutándose, ¿sí? Bien. Entonces, este PID me sirve para poder manejar ese proceso y poder identificarlo, obviamente. El TTI sería la terminal asociada a ese proceso. Time es el tiempo de uso del CPU del proceso, y CMD es qué comando lanzo ese proceso, ¿sí? Bien. Si nosotros utilizamos otra opción de PS, la "-e", o la "-f", vamos a ponerle, en este caso, vamos a ver información adicional sobre los procesos. Por ejemplo, el usuario que lanzó esos procesos, o el usuario asociado a esos procesos, ¿sí? El proceso padre de cada proceso. ¿Quién es el proceso padre de cada proceso? Es el bash desde el cual hemos lanzado
el comando que desencadenó el proceso en cuestión, ¿sí? Es decir, si mi bash tiene como PID 2399, entonces 2399 será el proceso padre de todos los procesos que hemos lanzado desde este bash. Es decir, para el proceso desencadenado por SLIP 200, SLIP 300 y PS-F, el proceso padre de estos tres es 2399, que es el propio bash, ¿sí? Que es el PID del propio bash. ¿Estamos de acuerdo? Bien, obviamente el PID es algo que se mantiene del comando sin parámetros por defecto. C es la cantidad de recursos que está usando el proceso. Ese time es la hora y minuto en la cual se lanzó el proceso, ¿sí? Y los otros siguen con el mismo significado anterior, ¿sí? Porque son los mismos, con estos tres. ¿Vamos? Bien, podemos ver otras opciones. Por ejemplo, con la opción "-e". Con la opción "-e", vamos a ver los procesos, o sea, todos los procesos, los del sistema también, ¿sí? Por lo tanto, el listado es mucho más amplio, mucho más largo. Y fíjense que en TTI vemos que hay muchos procesos que no están asociados a ninguna terminal. Y esos procesos que no están asociados a ninguna terminal, vemos en la columna de TTI el signo de interrogación, cierre. ¿De acuerdo? Eso significa ese signo de interrogación. Son procesos que no están asociados a ninguna terminal. Fíjense que existe el systemd, tiene el PID1, que sería como el init, ¿sí? Ahí tenemos esa información. Bueno, también habíamos visto algunos comandos, como por ejemplo el comando top. Bueno, el comando top, entonces nos muestra en forma dinámica la información de los procesos. ¿Por qué dinámico? Porque los procesos van cambiando en forma permanente porque se están ejecutando, están esperando, se interrumpen, se bloquean, van cambiando de estado, van terminando, van empezando otros nuevos, ¿sí? Entonces, es información dinámica la que es o sea, lo que es real en cuanto a los procesos. Nosotros vemos algo estático, es como una foto en un momento determinado. Pero, en este caso, para no ver la foto y ver cómo va cambiando a cierta frecuencia los datos de los procesos, podemos utilizar el comando top, ¿sí? Que vamos viendo otros datitos más, ¿no es cierto? Por ejemplo, el porcentaje de uso de la memoria, el porcentaje de uso de CPU, la prioridad, la agradabilidad del proceso, quién es el usuario asociado, root, por ejemplo, o el usuario propio de nosotros, etc. Entonces, con Q, simplemente, no hace falta poner un control C ni un control Z, con Q salimos, ¿no es cierto?, de este proceso top, ¿sí? O sea, ya deja de actualizarnos la información de los procesos. Bien. También tenemos otro proceso que es pstree. ¿Se acuerdan de este proceso, este comando? Que también tiene asociado un proceso, obviamente. Vemos en forma de árbol información de los procesos. Podemos utilizar, por ejemplo, la opción "-p" para agregar el PID para cada proceso, y acá vemos esa jerarquización de los procesos de padre e hijos, ¿sí? Un proceso puede lanzar procesos hijos, que son procesos asociados a un proceso determinado, serían como subprocesos de un proceso determinado. Sería como que un programa, de alguna forma, lanza otros programas mientras se está ejecutando, ¿sí? Entonces serían como procesos hijos de ese proceso en cuestión. Y ahí vemos toda la jerarquía en cuestión, ¿sí?
Y también podemos ver los procesos que nosotros también hayamos lanzado, por ejemplo, haciendo un filtro con grep, ¿vamos? Como ya hicimos en clase. Bueno, vamos a ir repasando un poquito más. Vamos a ver ahora PS menos L. Bueno, en este caso estamos viendo el UID del usuario, asociado, en este caso es 1000, porque es el usuario mío en este caso, o el usuario de usted también sería 1000. El PID, el proceso PID de cada proceso, el PID del proceso padre, la cantidad de recursos. PRI en este caso es la prioridad del proceso, que por defecto es 80, y NI es la agradabilidad que tiene el proceso en cuestión. Y vamos a ir jugando ahora, chicos, con esto, con la agradabilidad, para ir cambiando la prioridad de los procesos. Por ejemplo, tenemos acá un proceso que ya ha sido lanzado, ¿sí? Cuyo PID es 2953. ¿Cómo podríamos nosotros cambiarle la prioridad a un proceso que ya fue lanzado? ¿Con qué comando? Hay dos comandos para cambiar prioridad. Uno es nice, que es para cambiar la prioridad por defecto cuando lanzamos un proceso, o sea, el momento de lanzarlo. Y renice para cambiar o modificar la prioridad de un proceso cuando ese proceso ya fue lanzado anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos comandos sería el apropiado para modificar esta prioridad? ¿El nice o el renice? ¿Cuál les parece? El renice, ¿sí? Porque ya fue lanzado, ¿sí? Tenemos renice. Bien. Se coloca entonces como línea de comando del renice para modificar la prioridad. Se coloca obviamente a qué proceso quiero modificar la prioridad. Por ejemplo, en este caso, al proceso 2000 vamos a poner, por ejemplo, este es el primero, ¿sí? ¿Cuál sería de los dos PID? ¿Este, el primero o el segundo? ¿Qué PID tenemos que poner acá? ¿El PID o el PPID? El PID, ¿sí? Entonces en este caso sería 2953. ¿Y en dónde colocamos entonces, chicos, el cambio de prioridad? Por ejemplo, si ponemos más, 10. Ponemos ahora PS menos L. ¿Qué pasó con la prioridad para este proceso? Con esta orden. ¿Aumentó la prioridad? Es decir, ¿se hizo más exigente ese proceso para el sistema operativo? ¿O disminuyó la prioridad? Es decir, ¿se hizo menos exigente ese proceso para el sistema operativo? ¿Qué les parece? Al aumentar el número de PRI creo que se hacía menos exigente. Era al revés, digamos. Exactamente. Exactamente. Entonces se hizo menos exigente, o sea, disminuyó la prioridad. Pero numéricamente aumentó el valor de PRI. Es decir, recuerden que mientras en valor numérico es más alto el valor de PRI, menos prioridad tiene. Si el valor numérico de PRI es más bajo, más chiquito, tiene más prioridad ese proceso. Es más exigente ese proceso. Nosotros como usuarios comunes solamente podemos disminuir prioridad, es decir, aumentar numéricamente el valor de PRI. No podemos aumentar la prioridad, es decir, disminuir numéricamente el valor de PRI. ¿Cómo se podría entonces hacer para disminuir el valor de PRI? Hacerlo mediante los permisos del superusuario, ¿sí? O sea, por ejemplo, con sudo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, en este caso habría que poner en sudo renice. Acá vamos a poner menos
10, y vamos a poner otro, por ejemplo, 2990. Y aquí voy a poner S menos L. Bueno, ¿qué pasó? En este caso, bajó el valor de PRI. Se hizo más prioritario ese proceso, se hizo más exigente ese proceso. Se hizo menos agradable ese proceso. ¿Sí? Es decir, el valor de ni interviene en el cálculo de la prioridad, ¿no es cierto? En este caso, para indicar que todo ni positivo va a hacer que el proceso sea más agradable para el sistema operativo, es decir, menos exigente, es decir, menos prioritario. Y todo valor negativo de ni va a hacer que ese proceso sea más prioritario, más exigente, y por lo tanto un valor de PRI más chiquito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta parte del repaso? ¿Sí o no? Vamos ahora a lanzar un proceso en segundo plano, en primer plano o en segundo plano. Da igual, pero con una prioridad ya modificada. ¿Sí? Vamos a poner entonces nice. Vamos a poner, por ejemplo, menos 10. Y voy a poner sleep 400 en segundo plano. ¿Sí? En este caso lo hacemos en segundo plano. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es que este proceso sea en realidad menos prioritario. ¿Sí? Menos prioritario. Que sería este proceso que acá tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cambia, en este caso, si yo con el comando nice quiero hacer que sea menos prioritario, un proceso tengo que poner menos y el valor de nice. Y si quiero que sea más prioritario, tengo que poner menos menos y el valor del nice, en suma numérica. ¿Estamos de acuerdo? Eso, acuérdense que cambiaba la forma de representar este argumento para el nice y el renice. ¿Sí? Para el nice podemos colocar menos ni, que sería en este caso un proceso más prioritario, ¿sí? Más exigente, o más, y el valor de ni, como hicimos antes, para que el proceso sea, en este caso, menos prioritario y, por lo tanto, menos exigente. ¿Sí? Con esto, ¿qué va a pasar? El valor de PRI va a aumentar. Acuérdense que es inversamente proporcional el valor numérico del PRI con la prioridad para el sistema operativo. En este caso, el valor del PRI va a aumentar, se va a hacer menos prioritario para el sistema operativo este proceso. Con el nice, con el renice. ¿Sí? Con el renice, si yo le paso un argumento negativo, el proceso en cuestión se va a hacer más exigente, más prioritario, y por lo tanto el valor del PRI va a disminuir. En cambio, con el comando nice, al hacer menos el valor de ni, lo que estoy haciendo es que ese proceso sea menos prioritario.
Es decir, aumente su valor de PRI. ¿Queda claro la diferencia o no? Vamos a hacerlo ahora con otro para que la puedan ver. Vamos a poner acá nice menos 15 sleep y, en 500. ¿Qué va a pasar con este proceso? ¿Va a aumentar su prioridad para el sistema operativo o va a disminuir su prioridad para el sistema operativo? ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta la prioridad para el sistema operativo o disminuye la prioridad para el sistema operativo? ¿Qué opinan ustedes? No hablo del valor numérico PRI, sino que hablo de la prioridad para el sistema operativo, que es inversamente proporcional al valor numérico del PRI. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Aumenta la prioridad o disminuye la prioridad? La va a disminuir, chicos, a la prioridad. ¿Sí? ¿Estamos? Use nice, perdón, chicos. Era nice. La va a disminuir la prioridad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros lo vamos a revisar y vamos a ver que tener un valor de PRI igual a 95. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Valor de PRI igual a 95. O sea, se hace menos prioritario. ¿Estamos? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá, chicos, o no? Es cuestión de ir repasando un poquito más todos los temas. Bueno, no sé si quieren que continuemos un ratito más, ya son las 7 de la tarde, díganme algo ustedes, si quieren que hagamos. Por lo menos hemos repasado bastante de procesos, ¿sí? La planificación de tareas, relanzar un proceso, hemos repasado señales, procesos en segundo plano, lanzar procesos en primero y en segundo plano. ¿Qué pasa con los PID de los procesos? Y bueno, vamos a ver dentro del directorio barra proc, números correspondientes a directorios, y estos números corresponden a diferentes procesos activos. ¿Sí? Por ejemplo, veamos cuál tenemos activo. PS-L, o PS solo, como quieran ver, tenemos activo este, 2953. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner PS, perdón, vamos a poner ls barra proc, y si yo quiero entrar a ver información sobre el proceso cuyo PID es 2953, que tendré que agregar como parte de la ruta. El nombre del directorio, que en este caso coincide con el número de ese PID. ¿Sí? Por ejemplo, 2953. Y ahí estoy viendo yo todos los archivos y directorios que tenga ese proceso. Sí, o sea, asociado al proceso que está dentro de ese directorio. ¿verdad? ¿Vamos? Bien, dentro de estos archivos hay un archivo llamado status. ¿Sí? Y este archivito tiene mucha información desde la cual se extrae para usar como informes los procesos PS, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si nosotros, ¿cómo podemos hacer para ver este archivo? ¿Con qué comando? Este es un archivo, es un archivo, ¿sí? ¿Con qué comando podemos verlo? Con el comando cat, o el comando more, ¿sí? No con el comando ls, que es un archivo. Entonces vamos a poner barra proc barra 2953 barra status.
Y ahí vemos información sobre ese proceso. Mucha información sobre ese proceso. Lo voy a paginar un poquito, ¿sí? Porque ahí me lo pagina, voy a poner Q, voy a paginarlo con menos líneas, con más páginas, ¿sí? Voy a poner menos 10. Ahí vemos el nombre del proceso, bueno, el estado, y mucha otra información acerca del proceso web, ¿sí? Bueno, ¿qué tamaño tendrá status? ¿Cómo podemos ver los tamaños? ls menos l barra proc barra 2953. Bueno, ¿qué pasa con los tamaños? ¿Cuál es la columna del tamaño? Lo vamos a ver paginado. Vamos a verlo, por ejemplo, more menos 5. ¿Qué pasa con el tamaño? ¿Cuál es el tamaño acá? Fíjense que el tamaño es 0. ¿Por qué era 0? Eso lo habíamos hablado en clase varias veces. ¿Por qué 0 el tamaño? No significa que no tiene ningún dato. ¿Qué significa? Que en el disco no ocupa ningún espacio. ¿Por qué? Porque estos archivos están en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que la mayoría de los archivos que tenemos en este directorio barra prop son archivos de tamaño o 0, porque no son archivos en discos, sino que están en memoria. Y por lo tanto se van actualizando permanentemente de forma dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la hora que se han ido creando es la hora reciente, digamos, ¿sí? O sea, información muy, muy fresca, ¿sí? Muy actualizada, la que tienen estos archivos que están en memoria. Bueno, vamos con esto, chicos. ¿Algo que quieran decir? No sé, no estoy leyendo ningún... A ver. Ahí estoy viendo el mensaje, perdón, chicos. Tenía la lupa abierta y no... Estoy viendo la retroalimentación de ustedes. Bien, perdón, chicos, que pensé que no me estaban diciendo y en realidad sí me estaban respondiendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, algo más que quieren que hagamos, chicos, son las 7:15. Como yo no estaba leyendo los mensajes, digo, bueno, capaz que quieren que sigamos y no me dicen nada. ¿Quieren que continuemos algo más? ¿O quieren que ya dejemos hasta acá y ya retomemos, si Dios quiere, la semana que viene? Si es que si es que hay clase. Entonces, la respuesta, como dice Rodrigo, y como ya hemos explicado recién, es que estos archivos no están en disco, sí ocupan espacio, pero en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa, por último? Si nosotros ponemos AT, voy a poner acá ls, voy a poner ls. Fíjense, chicos, se han ido creando estos archivos que hemos planificado hace un ratito. H0, H5, ¿sí? Eso quería yo consultarlo para que lo vayamos viendo. ¿Sí? Efectivamente, estas actividades durante los minutos que correspondieron a la configuración que hicimos anteriormente, se han ido creando los archivos y han ido agregando eh, las diferentes líneas del informe DATES. ¿Sí? Bueno, por último, si yo quiero crear un directorio llamado directorio feriado, vamos a poner así, directorio repaso, ¿sí? Pero que ese directorio se cree a las 19 y... dentro de 2 minutos, ¿sí? No ahora, sino dentro de 2 minutos. ¿Qué comando tendré que utilizar? El comando AT, ¿sí? Se le vuelve a hacer más grandote a esto.
Entonces, yo quiero crear, por ejemplo, un directorio o hacer algo, no ahora, sino en un tiempo determinado a futuro, tengo que usar el comando at, ¿sí? At. Y una de las formas, una de las tantas formas que hemos visto era colocando now más 2 minutos, en este caso va a ser dentro de los próximos 2 minutos. Y acá voy a poner, por ejemplo, mkdir directorio y repaso, vamos a poner acá. Pongo un enter, y también voy a poner un informe. Voy a poner acá un ps-l, y voy a poner un pwd, por ejemplo. Control D para terminar la carga de tareas. Y bueno, voy a ver si existe ya ese directorio. Voy a poner ls, con el tiempo que me estoy demorando seguro se habrá creado, dir repaso. Dice no se puede acceder a dir repaso, no existe el archivo o el directorio. ¿Por qué? Porque todavía no fue creado. Se va a crear en los próximos 2 minutos del momento que yo empecé a ejecutar el comando AT. ¿Sí? No existe. ¿Sí? No existe, no existe, vemos que no existe todavía. Vamos a esperar un ratito y vamos a ver si luego sí existe. ¿Sí? Hay otro comando que no necesariamente se ejecuta en una fecha y hora exacta que uno especifica, sino que se ejecuta las tareas que uno planifique cuando la carga del sistema sea relativamente baja. Y ese comando es el comando batch. Ponemos batch, y acá podemos ejecutar tareas. Por ejemplo, mkdir, pongamos dir repaso tareas. ¿Vamos? Control D y termino. HQ veo las tareas que están planificadas, en este caso ya no hay ninguna. Voy a poner ls dir repaso. ¿Qué pasó? Ya no me dio ese error. ¿Por qué no me dio el error? Porque ya transcurrió esos 2 minutos desde el momento que empezamos a ejecutar el comando at. ¿Sí? Es decir, ahora sí se creó. Si yo pongo repaso, que es la otra tarea del batch, son tareas, también existe. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Bueno, por último, ¿qué pasó con las tareas correspondientes a los informes que había que generar? Que era el informe del PS-L y del PWD. ¿Dónde se mostró? ¿Dónde se visualizó? Como son tareas que se han ejecutado en segundo plano, no se van a mostrar abruptamente por pantalla cuando sean ejecutadas, sino que se van a redireccionar a un archivo. ¿Sí? En este caso se va a redireccionar a un mail del propio usuario que lanzó el proceso. O sea, vamos a poner mail. Fíjense que acá me llegaron 2 mails. El primer mail voy a poner 1 para ver lo que tiene el mail. Tiene esto. Y el segundo mail, vemos que tiene lo siguiente. Tiene, ¿qué es esto? Bueno, el informe correspondiente al al PS-L. ¿Sí? El listado de los procesos con la opción "-L". ¿Sí? Vamos bajando. Bueno, ¿y qué es esto último que apareció, chicos? Como parte del mail recibido.
¿Qué sería esto último? El informe correspondiente al comando pwd, ¿sí? El directorio actual en el que estamos. Con la Q salimos, ¿sí? Fíjense que este barra con barra Nico era el informe correspondiente al pwd que habíamos planificado. Acá está, ¿sí? Primero el listado de todos los procesos y luego el pwd. Y esos informes que no implican un cambio en el sistema de archivos se redireccionan al mail del usuario. ¿Vamos? Bueno, creo que ya hicimos un repaso bastante abarcativo de, lo de procesos en Linux. ¿Sí? Nos vemos entonces la semana que viene, y si hay alguna duda, bueno, me van diciendo. La semana que viene sí vamos a terminar con la parte de memoria, que era el tema nuevo que yo les quería dar hoy, antes de feriado, por supuesto. Pero bueno, nos tocó un feriado imprevisto, y bueno, quería ayudarlos para que o sea, no pierdan ustedes un encuentro con la clase, ¿no es cierto?, conmigo, y poder ayudarlos a ustedes, sobre todo, ¿sí? Sin perjudicar de dar un tema nuevo cuando feriado tampoco. Bueno, chicos, gracias por su participación, y bueno, nos veremos la semana que viene, si está todo bien.